¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre, nos da mucho gusto recibirle, darle la bienvenida al curso La Historia de la Iglesia. Estamos por iniciar la segunda lección. Estamos en la etapa de la Reforma Protestante. Pero no queremos empezar sin antes poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Le invito a orar. Señor, en el nombre bendito de Jesús, este tiempo queremos ponerlo en tus manos. De hecho, lo estamos haciendo humildemente, Padre, porque de otra forma, estamos seguros, no habría bendición para nuestra vida. Queremos que sea un tiempo, por demás, en el que se glorifique tu nombre, Señor, porque seguros estamos que eres fiel y que en cada día, Señor, de nuestra existencia, de la existencia de tu iglesia, tu mano poderosa le ha protegido, le ha sostenido, le ha guiado. Y en la etapa de la Reforma, Señor, no fue la excepción. Por eso, Señor, es ese nuestro anhelo, es esa nuestra declaración. Que en esta clase podamos decir, a tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Esta clase, permítame decirle, que está dividida esencialmente en dos partes. En la primera parte vamos a ver el aspecto netamente histórico, vamos a decirle así, en continuidad a lo que vimos la clase pasada. Y en la segunda sección, vamos a hablar de un aspecto netamente doctrinal, netamente teológico. Recordemos, la Reforma Protestante, más que decir que se trató de un movimiento político religioso, fue una lucha enfrascada entre hombres que defendían la verdad bíblica y hombres que habían desvirtuado o estaban tratando de desvirtuarla. Entonces, siendo esto un tema de tipo doctrinal, teológico, insisto, tenemos que darle también cabida en nuestra clase ese matiz. Así que vamos recordando parte de lo que vimos en la lección anterior. Lutero, de una forma valiente y por lo tanto abierta, denuncia a través de un documento que clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, conocido este documento como las 95 tesis, la denuncia en que consistía. Bueno, se exponía en este documento errores doctrinales y abusos por parte de la Iglesia Católica. Hemos de decir, como lo hicimos en la lección anterior, que Lutero no es la primera persona que protesta en contra del catolicismo romano, en contra de la Iglesia papal. Hubo antes de él otros siervos de Jesucristo que se levantaban con ese propósito, que protestaban en contra de la autoridad de la Iglesia romana. Sin embargo, podemos apreciar que es en la vida de Lutero que la Iglesia Católica se siente sacudida. Anteriormente veía esfuerzos aislados de cierta influencia en otras personas, pero en Lutero ven un grave peligro porque ya, como lo vimos en la lección anterior, las verdades podían ser extendidas, difundidas de una manera muy amplia y muy rápida. Entonces, tenemos 31 de octubre de 1517, el inicio de todo este movimiento encabezado por Lutero. Se le convoca ante la Dieta, estamos hablando de un concilio, netamente, o mejor dicho, en su mayor parte religioso, pero también con personalidades del ámbito político. Se le convoca para que desista de su postura doctrinal y sobre todo que deje de hacerla pública. No tanto que a la Iglesia Católica no le importara lo que creyera Lutero, pero al final de cuentas, con excomulgarlo, hubiera quedado resuelto el problema. El asunto es que él seguía, Lutero, difundiendo la verdad de la palabra de Dios o a la palabra de Dios misma. Entonces, por eso es que se le convoca para invitarle, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas, a que dejara de publicar todo esto. La invención de la imprenta fue un factor muy importante para poderlo lograr por parte de Martín Lutero. Asiste con salvoconducto del rey Carlos V. Decimos ya en otras ocasiones, un salvoconducto es una promesa, es un ofrecimiento de protección, en este caso por parte de Carlos V, ¿para con quién? Para con Martín Lutero, para con él.
Y a pesar de que expresa que no va a claudicar, o sea, Martín Lutero dice, pues ustedes hagan lo que gusten y como gusten, yo me mantengo en mi postura doctrinal. Cuando expresa esto, en que no va a claudicar en sus esfuerzos para que la verdad bíblica sea proclamada, el rey Carlos V cumple su oferta, o mejor dicho, su ofrecimiento de protección, y Martín Lutero puede salir de todo este entorno, hablo de la dieta, con vida, lo cual era significativo. A otros hombres de Dios no les pasó igual, sucedió lo más triste. Él, sí, Lutero, pudo salir con vida de todo este panorama. Esto es, Carlos V, a pesar de ese vínculo tan estrecho con la Iglesia Católica, el proclamado católico abiertamente, a pesar de ello, cumple su promesa. No sabemos exactamente qué pasa por su mente, por su corazón, cuando dice, te ofrecí que no te pasaría nada, a pesar de que no cambiaras tu parecer, y lo cumplió. Pero podemos estar seguros de algo, hermano y amigo. Atrás de esto, aunque no sabemos exactamente qué pensaba y sentía Carlos V, sí sabemos algo. Atrás de él estaba nuestro Señor Jesucristo, soberanamente estableciendo lo que tenía que pasar en toda esta reunión. Y Carlos V se sujeta a esta autoridad, muy probablemente no consciente de ello, pero el siervo de Cristo, Martín Lutero, puede salir con vida, puede salir ileso, a pesar, sin duda, ¿verdad?, de las rabietas, al menos internas, del clero romano presente en ese momento. ¿Es apresado? Sí. Poco después de que él sale, camino a casa, vamos a decirlo así, es apresado por soldados de Federico III, conocido como Federico el Sabio, elector de Sajonia, pero con un propósito que también glorifica el nombre de nuestro Señor, con el propósito de mantenerlo escondido. O sea, este hombre manda a apresar a Lutero, no con el fin de privarle de la libertad, tanto como de cuidarlo de cualquier ataque, de cualquier agresión que pudiera haber experimentado en contra de su integridad física, Martín Lutero, y es apresado en el castillo de Wartburg. De hecho, aquí tengo una fotografía de este castillo. Aquí estuvo Martín Lutero aproximadamente un año y no estuvo de ocioso. Es interesante ver cómo en el ámbito, en el entorno de la prisión, hombres de Dios, algunos al menos, emprenden grandes cosas para Cristo. Y Martín Lutero traduce, como podemos leer, vamos a reducir. Ahí Lutero estuvo durante un año y tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Al salir, vuelve a encabezar el movimiento que cada día se consolidaba más. Esto es importante subrayarlo. No porque Martín Lutero ya estuviera encarcelado, la Reforma entró en una pausa o en un letargo. La Reforma protestante siguió tomando fuerza. Bien, permítame un segundo, para continuar con nuestra clase. Vamos a seguir leyendo y comentando. Alemania se dividía religiosamente. Muchos años después, sabemos de una división de carácter político. Pero en este momento del que estamos hablando, Alemania se divide de forma religiosa. Los príncipes, vamos a decir gobernantes para que se entienda mejor, los príncipes del sur, por una parte, con influencia muy fuerte de carácter político por parte de Austria. Los príncipes del sur en Alemania, por la influencia política de Austria, se inclinaron por Roma, por el catolicismo. Los príncipes del norte se identificaban como luteranos. En 1529 se convoca una dieta, otra reunión, otro concilio, con el fin de ¿qué? Pues de precisamente conciliar estos intereses, pero no da ningún resultado favorable. Usted recordará, si estuvo en la lección pasada, veíamos un mapa en donde
Alemania al norte, Italia al sur, son divididas, son separadas, mejor dicho, por Austria, por Suiza, y por eso es que aquí tenemos Austria mencionada por su relevancia. Austria, sí, fuertemente influenciada por Roma, compartiendo frontera, a su vez podía influenciar, compartiendo frontera, a los sureños de Alemania. Por eso es que era casi normal, natural al menos, que los líderes políticos del sur abogaban por el catolicismo, mientras que los del norte por el movimiento luterano o por Lutero y sus enseñanzas. Los príncipes católicos, que eran mayoría, condenaban la teología luterana. Y ponemos en negritas condenaban porque no era un rechazo solamente de carácter verbal. Siempre que se podía, se involucraba la agresión física. Mientras que los del norte eran más diplomáticos. ¿A qué grado? Toleraban la religión católica en su territorio. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted era un alemán del sur, católico, de hueso colorado, vamos a decirlo así, pero usted quería estar en una región del norte por visita familiar, de negocios, pues si acaso era señalado como el católico, engañado, pero no pasaba de ahí. Al revés, si usted era un católico, un alemán que vivía en el norte, identificado con la causa luterana, y se le ocurría ir al sur, pocos se lo podían recomendar. No había muchas garantías de que usted regresara tranquilamente, al menos tranquilamente, a su lugar de origen. Entonces, al ver este desequilibrio, se protesta por parte de los del norte. Dicen, ¿cómo es que nosotros somos más tolerantes que ustedes? Y a partir de ahí podemos considerar como oficial el término protestantismo, ya como una palabra que no solamente contemplaba aspectos teológicos, doctrinales, sino incluso políticos. Entonces es por eso que de repente cuando se habla de protestantismo en algunos temas, en algunas exposiciones, se puede concebir incluso situaciones de carácter económico y o político. ¿Qué pasaba en el resto de Europa? Hasta el momento hemos hecho poca referencia al resto de Europa, nos hemos centrado por obvias razones más en Alemania. Incluso, sí, en la lección pasada vimos este mapa que nos da una idea, ¿verdad? Un panorama rápido de qué es lo que estaba sucediendo en el resto de Europa en cuestión del protestantismo, de la reforma protestante. Bueno, pues ahí está lo que es en color dorado, protestantismo, catolicismo, lo que está en color gris. Pero esto es importante, que es necesario incluso que lo vayamos detallando más adelante. Entonces, avancemos. 3 aspectos que podrían ser pregunta de examen al final. 3 aspectos que vemos en Europa durante todo este inicio de la Reforma. En la parte sur, y esto ya lo hemos dicho, como Italia y España, el rechazo a la Reforma fue despiadado y no tuvimos empacho en utilizar esta palabra. Procuramos siempre utilizar la terminología más precisa en cuanto a lo que queremos expresar. Había sangre de por medio en muchas de estas confrontaciones, aunque eran de carácter. En el sur, como lo es Italia, por obvias razones, ¿verdad? Roma, España, casi siempre identificada con el catolicismo, el rechazo fue a la Reforma de manera despiadada. Mientras que en otras partes, por decir Francia, Holanda, o mejor dicho, los Países Bajos, la causa de la Reforma no lograba una opinión definitiva. Es decir, había confusión, había indecisión. No podíamos establecer Francia católica, Francia protestante. Había ahí una especie de confusión en los líderes, en la población en general, y no había una determinación. Como dijimos, fue en el norte donde los esfuerzos por reformar
el ámbito religioso, e incluso cada vez eran más fuertes. Entonces tenemos tres situaciones muy puntuales. Lugares en donde el rechazo era descarado, era violento. Lugares en donde había cierta diplomacia, cierta indecisión, cierta apertura a ambas situaciones teológicas, mientras que en el norte, para ser explícitos, la reforma iba tomando un auge cada vez mayor. De hecho, en este mapa que quisimos, lo trabajamos un poco para, al poderlo ampliar fuera nítido, no logramos tanto, pero mire, en una primera etapa lo que vamos a tener que identificar usted y yo son los 4 colores que están involucrados en este mapa. Tenemos el café, luteranos, los luteranos identificados con este color. A mano derecha tenemos en un verde olivo a los anglicanos. En un color que será violeta o guinda a los calvinistas. Y en un verde oscuro, que de hecho en el mapa se ve no tanto como verde oscuro, sino se ve más como gris, pero vaya, aquí está en verde oscuro, están los católicos. Bueno, ya con esta codificación de color, podemos darnos cuenta con mayor precisión que en el mapa anterior de esta, dijéramos, distribución doctrinal teológica en territorio europeo. En este mapa tenemos a 4 líderes fundamentales en el extendimiento de la Reforma en su primera etapa. A John Knox, cabeza de la Iglesia Presbiteriana, ¿en dónde? Pues en Escocia. Luego está Enrique VIII, donde, obvio, ¿verdad?, en Inglaterra, la parte sur, la parte capital, de hecho, porque pues aquí es en donde ubicamos Londres. En café, Lutero, ¿verdad?, la iglesia luterana, pues abarcando Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, y Alemania. Y aquí, lo que decíamos, ¿verdad?, del cuernito, Dinamarca. Pero vea usted al catolicismo romano, su extensión. La influencia del catolicismo perdió mucho territorio, pero se mantenía fuerte. Y Juan Calvino, en color guinda o violeta, fíjese cómo fue su extendimiento en Europa. El territorio, pues no ubicable en una sola región, estamos hablando de que el calvinismo está extendido a lo largo de territorio católico, en puntos. Eso que ve usted como motitas guindas son lugares en donde el calvinismo tuvo su representación. Pero obviamente, si pudiéramos hablar algo así como una sede, pues Ginebra, Suiza. Entonces, si Dios permite, en la siguiente lección vamos a estar viendo con más detalle, vamos a dar más nombres, vamos a dar fechas, vamos a dar regiones puntualmente de cómo la Reforma Protestante fue tomando ese impulso a lo largo de Europa. Llama mi atención y quiero mencionarlo antes de pasar a la siguiente presentación, cómo Irlanda, comúnmente identificada como católica, pues también la iglesia anglicana tuvo su pequeña, pero también su influencia ahí. Así que pues en Europa nosotros tenemos un mosaico muy complejo, muy versátil en cuanto a cómo se fue difundiendo, ¿verdad?, las ideas de los precursores de la Reforma Protestante. Porque, al menos en estos 4 siervos, vemos diferencias en algunos puntos de carácter teológico.
Entonces, gracias a esa continuidad que, si Dios concede, Dios permite, en la siguiente lección vamos a tener, con respecto al protestantismo en el resto de Europa, tendremos la oportunidad, le digo, de poder ver la vida de siervos como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino de una manera más detallada. Entonces, si Dios lo permite, en la lección número 3 vamos a ver al protestantismo en el resto de Europa. En la lección número 4 vamos a hablar de la contrarreforma, es decir, qué hizo la Iglesia Católica para contrarrestar todo este impulso, todo este movimiento. Pero, bueno, disculpe que insista, a partir de esta lección vamos a manejar las clases en dos partes, la parte histórica y la parte doctrinal o teológica. Insistamos en el hecho, la Reforma Protestante tiene un objetivo principal, que la Iglesia de Jesucristo se cimente solamente en la verdad de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de Biblia, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de teología. Y si a esto le sumamos que Lutero, siendo el precursor de la Reforma Protestante, establece las 5 solas, es justo hacer referencia, aunque sea breve, de cada una de estas 5, de cada uno de estos 5 pilares teológicos de la Reforma Protestante. Entonces, hoy iniciamos con el de la sola escritura, o la sola escritura. Los otros 4, ¿verdad? Solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Es relativamente sencillo memorizar estos 5 o estas 5 solas por la secuencia natural que establecen. Solo la Biblia, que apunta a Cristo, al cual le aceptamos o le declaramos como nuestro Salvador solo por la fe que viene a nuestra vida solo por gracia, Efesios 2:8. Y todo esto para, sí, la salvación de usted y mía, pero nosotros no somos los glorificados en este proceso, sino Dios mismo. Entonces, esa es una forma, si quiere usted, sencilla, escueta, simple, pero en la que podemos apoyarnos para memorizar los 5 o las 5 solas. Entonces, hoy tenemos la sola escritura. Solo las escrituras, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Este pilar establece que solo la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Hemos subrayado fe y práctica. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender. La Biblia me dice a mí, es la autorizada para decirme a mí qué es lo que debo creer. Fe. La Biblia me señala en qué debo creer. La Biblia me muestra que fuera de ella, cualquier cosa en la que yo deposite mi fe, fuera de la enseñanza bíblica, estoy entonces en un terreno peligroso, pantanoso, condenatorio y demás. Práctica. Me dice la Biblia en qué debo creer y cómo lo debo poner en práctica, qué debo hacer y cómo. Pero la Biblia no es un manual de comportamiento. Manuales de comportamiento puede haber varios. Nos está diciendo la Biblia qué debemos hacer, por qué, para qué, pero a partir de un encuentro con Cristo. Por eso es primero, lo decimos así, la fe y la práctica. Lo que voy a hacer es por una obediencia, sí, a Dios, a Cristo, a su palabra, pero no mecánica, sino que brota de un corazón que se ha arrepentido. Brota de un corazón que ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador. Brota de un corazón que ha entendido que solo en Cristo puede ser salvo. Entonces, por eso decimos que la Biblia es la autoridad para la fe y la práctica del cristiano, del creyente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, versículos del 16 al 17. Sería un grave error de nuestra parte, hablando de la autoridad de la Biblia, que no mencionáramos al menos este precioso pasaje de la palabra de Dios. Un pasaje en el que sin duda usted cuando lo lee, se deleita cada vez que lo lee. Por lo hermoso que dice, sí, pero también por la relevancia de su instrucción o de su enseñanza en sí, que a usted y a mí nos compromete a rendirle una total obediencia a lo que ella dice, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella lo está diciendo de sí misma, es inspirada por Dios. Y tan solo con eso nos debería de bastar y sobrar. ¿Viene de Dios? Sí, luego entonces es mi autoridad, porque Dios es mi amo, mi creador, mi Señor, mi sustentador. Es útil para enseñar. Bendito sea mi Padre que en su palabra me enseña con amor lo que debo creer. Me redarguye, es decir, me saca de mis errores, aquellos errores en los que yo me quiero defender, que quiero establecer como argumentos para hacer mi voluntad. Me dice el Señor, hazlos a un lado, debes comportarte de esta forma. Me corrige, no lo hiciste bien. Tal vez el hombre te aplaudió, pero a mis ojos eso no fue lo correcto. Me corrige, me instruye en justicia. Lo correcto es esto, hazlo de esta forma, haz esto y hazlo así. A fin o para que el hombre de Dios, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha rendido su vida a Cristo, estamos hablando de un creyente auténtico en el Evangelio, para que el hombre de Dios sea perfecto, esto es, sea ya declarado justo a los ojos de Dios. Estamos hablando de la salvación posicional, pero hablando de la instrucción bíblica que el creyente necesita de parte de la Biblia, estamos entonces diciendo que gracias a la Biblia podemos vivir el proceso de crecimiento que debe haber en nuestra actitud, en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en nuestra vida entera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la perfecciona? A través de la enseñanza que nos da Dios en su palabra. Y entonces podemos declarar que usted y yo estamos preparados enteramente para toda buena obra. Aquí subrayemos esto, enteramente. ¿Por qué decimos que solo la Escritura es la autoridad? Porque nos prepara enteramente, no nos faltará nada para todo lo que el Señor espera de nosotros, toda buena obra. El Señor quiere de sus hijos un determinado comportamiento, una determinada actitud, una determinada directriz. En su palabra tenemos enteramente ese consejo, esa directriz, esas pautas, esos preceptos, esos estatutos para toda buena obra, dice la palabra bendita de nuestro Señor. Bueno, entonces, ese es el punto de partida para lo que hemos de explicar respecto a la sola Escritura. ¿Por qué? Porque el argumento católico es, y por eso lo ponemos entre comillas, en ninguna parte de la Biblia dice explícitamente la sola Escritura. La Biblia no declara de manera concreta que sea la única autoridad para la vida de la iglesia. Ahí nos detenemos tantito. Entonces, usted, hablando, ¿verdad?, con una persona que defiende la fe católica, así a un servidor le ha ocurrido en un par de ocasiones al menos, me dan la Biblia, muéstrame un versículo en donde diga la Biblia que ella es la única autoridad. Bueno, para no desviarme del tema, porque estaríamos de hecho hablando de debates infructuosos en gran parte. El asunto es que sí, la Biblia no ubica en un determinado versículo una frase tal cual, y por lo tanto la Biblia es, decláralo así, la única autoridad para la vida de la iglesia. Luego entonces de lo que tú debes hacer, creer y vivir.
por decir. Sí, no hay un pasaje así. Continúo con el argumento católico. Esto de que no es la única autoridad se entiende aún mejor o más, porque cómo es que en los primeros años de la vida de la Iglesia, aún sin la Biblia, la Iglesia pudo subsistir, incluso crecer, dirigirse sin la autoridad de la Biblia. Esta es una forma de argumentar, tal vez hasta cierto punto astuta, pero incompleta y muy frágil. Y vamos a ver por qué. Porque la Biblia, tenemos noticias, se declara a sí misma como la única autoridad para la Iglesia. Sí lo hace, vaya que sí. Incluso de una manera más abundante que si en un solo versículo lo dijera tal cual. Vamos a exponer esto en 5 puntos. El primero, la Biblia se declara a sí misma como la máxima autoridad cuando dice que es inspirada por Dios. Porque si es inspirada, en este caso siendo muy específicos, por el Espíritu Santo, a usted y a mí, ¿qué nos faltaría argumentar para asumir a la Biblia como nuestra máxima autoridad, como la única? Si no hubiera ninguna otra forma en la que nosotros pudiéramos percibir la voluntad de Dios, de cualquier manera, con la Biblia sería suficiente, pues dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, inciso A, ¿por qué es inspirada por el Espíritu Santo? Ninguna tradición o experiencia humana puede reclamar para sí misma esa categoría. No, es que mi experiencia, lo que yo soñé, lo que yo sentí, porque a la autoridad de la Biblia no solamente se le ha ofendido por parte de la Iglesia romana, sino por algunos grupos pseudocristianos. Yo estoy ejemplificando, por supuesto. Nadie puede entonces decir, no, es que yo lo que soñé, lo que yo sentí, lo que yo percibí, mi corazonada, nada de eso puede ni siquiera tratar de compararse, mucho menos igualarse, con la autoridad que tiene la Biblia. Tampoco una tradición, por muy hermosa que sea, por muchos años que esté vigente. La Biblia tiene la autoridad que el mismo Espíritu Santo, que el mismo Dios le da, porque el Espíritu Santo la reveló, la inspiró. Dios la reveló, Dios la inspiró, el Espíritu Santo es Dios. Qué hermoso es poderlo decir abiertamente cuando se cree en un Dios trino. Entonces, si Dios inspiró la Biblia, me basta para darle la categoría de que ante lo que ella diga, yo, perdónenme la expresión, así se dice en el ejército, yo me cuadro. Porque es lo que Dios dice, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios me establece a mí como iglesia. Luego entonces, ¿qué más necesitaría yo argumentar, considerar para ampliar mi entendimiento de lo que el Señor quiere? No habría necesidad. Pero veamos ahora el inciso B. La creemos como la máxima autoridad o como la autoridad para la iglesia porque la Biblia se declara como inerrante. La Biblia sí dice de sí misma, no tengo error. Entonces, ya con eso, bueno, pues mi corazón descansa. Estoy apoyándome entonces en una autoridad que proviene de Dios mismo. Dios mismo es mi autoridad. La Biblia le revela su carácter, su santidad, su amor. Punto 1, inciso A. Punto 2, inciso B. Es inerrante. ¡Wow! Qué hermoso es que mi corazón puede descansar en la inerrancia que hay en este mensaje. Claro, nosotros en lo humano, en la esfera humana, tenemos autoridades y que entendemos que tienen sus errores, ¿no? Mis padres, mi autoridad familiar tienen sus errores.
Aún así los amo, aún así trato de honrarlos, de obedecerlos, etc. Pero en la Biblia, y solo en ella, tengo el elemento de la inerrancia. Sigo leyendo. Con esto la Biblia declara excluida cualquier tradición o experiencia humana. En la directriz de la Iglesia, la Biblia las excluye. Quieren formar parte de la directriz, las emociones, las tradiciones, la experiencia humana, quedan fuera de la autoridad que la Iglesia necesita para vivir gratamente a los ojos de Dios. Ambas, la tradición, la experiencia humana, permiten margen de error, en muchos casos un margen de error bastante grande, en su concepción y en su aplicación. ¿Qué queremos decir? En la tradición puede haber un margen de error en la concepción si vamos a hacerlo así y de entrada ya estar conceptualizando algo de manera equivocado o equivocada. Entonces imagínese si ese error se sigue repitiendo a lo largo de los años, y así ha sucedido con muchas tradiciones. Entonces, y que son inexplicables y que solamente se mantienen solo por eso, porque tienen muchos años, porque son ya tradiciones de nuestro pueblo y etcétera, ¿no? Desde su concepción y desde su aplicación, es que yo estoy sintiendo a lo mejor algo que sale de mi propia concupiscencia y por ende lo voy a aplicar en mi vida, generando esto un error en mi vida, en mi comportamiento, en mi decisión, en lo que voy a hacer. Entonces, por eso dice la Biblia, no te equivoques, tienes autoridad. La Biblia, yo misma, la palabra misma. C. Cualquier tradición es susceptible a cambios. Cualquier experiencia humana es susceptible a cambios. Es tan sencillo como esto, ¿no? O sea, un día tenemos muchas ganas de salir a trabajar y al otro día, bueno, pues nos tienen que llevar a rastras, ¿no? Cualquier experiencia humana es susceptible a cambios, cualquier tradición también. De hecho, la mayoría de las tradiciones, cuando se les observa con el microscopio, vamos a darnos cuenta de que empezaron de una forma, después se adoptaron otras maneras y ahora ya es completamente distinto al inicio. Pues ambas, emociones y tradiciones, involucran, experiencia humana y tradiciones involucran emociones cambiantes, entornos cambiantes. Cuando esto, hablando de la experiencia humana, de las tradiciones humanas, queremos involucrar ambos factores en el ámbito espiritual, cuando queremos darles una categoría de autoridad en directrices espirituales, no solamente estamos ofendiendo a Dios y a su palabra, sino por consiguiente, pues ganando para nuestra vida situaciones problemáticas, tristes, peor aún, condenatorias. Entonces, por eso es que no podemos mantener alrededor de la Biblia elementos complementarios ni siquiera, auxiliares, explicatorios, ejemplificatorios, no. Corremos graves riesgos. Ahora, antes de pasar al inciso al inciso D, no estamos hablando de que las tradiciones y las experiencias humanas por sí mismas, al menos en todos los casos, se traten de situaciones nocivas. Incluso la Iglesia cristiana hace algunas cosas por tradición y otras tantas por la experiencia humana que han desarrollado. Pues por experiencia no vamos a tener el servicio a las 10 de la mañana, lo vamos a tener a las 11, por experiencia humana. Aquí sí estamos hablando de un elemento que puede estar involucrado en nuestra agenda. Por tradición sabemos que es hermoso celebrar el culto de resurrección viendo el amanecer. Es una experiencia de mucha bendición. Por lo tanto, se ha establecido también tanto como una tradición. Pero el asunto es que en ningún momento estos elementos están reclamando para sí el carácter de autoridad. Ahí está la clave. Cuando la experiencia humana
en ámbitos neopentecostales, por ejemplo, la tradición en ambientes católicos, pero aún más allá de esos ambientes, cuando esto quiere filtrarse en la Iglesia de Jesucristo, con el argumento, pero yo sentí, pero la tradición dice esto, en contraparte de lo que la palabra de Dios enseña, debe quedar completamente fuera del panorama, completamente. La Biblia es la autoridad para la Iglesia y no la Iglesia es la que le concede nivel de autoridad a la Biblia. Es decir, la Biblia determina quién está en Cristo y quién está en condenación. La Biblia, recordemos la primera clase de todo este diplomado, la Biblia es la que dice, tú puedes ser declarado salvo porque has depositado tu fe en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Te has arrepentido de tus pecados, eres miembro de la Iglesia. ¿La Biblia lo está declarando? Sí. Entonces, la Biblia es la que autoriza que yo me declare, me considere miembro de la Iglesia. No es la Iglesia la que a la Biblia le dice, sí es autoridad, parte de la autoridad, tiene un nivel de autoridad. No es al revés. Entonces, sigo leyendo. Es decir, la Biblia determina quién está en Cristo y quién está en condenación. Es la que declara quién forma parte del cuerpo de Cristo y quién no. La Biblia es la que determina, da la directriz. La Iglesia, en el mejor de los panoramas, fue quien reconoció por su inspirado contenido cuáles libros armonizan con el carácter de Dios. Estamos hablando del canon. Y entonces sí, ahí, ¿verdad? Sin duda podemos decir, la Biblia juega un papel importante al poder reconocer y por ende declarar, esto lo inspiró el Señor. Pero es un reconocimiento que genera una declaración, pero no la Biblia con autoridad dice, sí es parte del canon, no es parte del canon. No es así. Vamos al último o al segundo argumento del que hemos hablado, ¿verdad? De que, bueno, ¿y cómo hizo la iglesia primitiva sin la autoridad de la Biblia? Fueron más de 250 años sin el canon bíblico, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el hecho de que la Biblia no haya estado disponible para la iglesia, como lo está hoy, no significa que no existiera un mensaje. O sea, la Biblia no estaba disponible, pero como ahora lo puede estar, ¿verdad? Ahora está disponible en cualquier congregación, tenemos aquí varias, en cualquier congregación que se dice cristiana, está disponible la Biblia. Y antes la iglesia no la tenía. Pero estamos hablando de la forma, no del fondo. Por eso dice, no significa que no existiera un mensaje. O sea, la iglesia, se conducía por un mensaje. Se dejaba dirigir por el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo esto? Porque había un mensaje revelado por Dios para la directriz de la misma, de la iglesia. ¿Por parte de quiénes? Los apóstoles. Y en su momento, ese mismo mensaje preservado por parte de quiénes? Por los padres. Subrayemos esto, apostólicos de la iglesia. Esto es hombres que tuvieron un contacto estrecho, directo, natural, profundo, espiritual con los apóstoles del Señor Jesucristo. Juan muere en Patmos, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces a partir de ese año con la revelación bíblica? ¿Quién la preserva? ¿Quién la cuida? ¿Quién la enseña? Los padres de la iglesia, los pastores, los obispos, en una continuidad, en una inercia. En su momento queda establecido el canon, pero la iglesia siempre ha sido dirigida por la palabra de Dios. Siempre ha tenido una autoridad y que es la Biblia. Vamos a concluir de esta manera. Espero haber sido claro en la exposición de esta segunda parte de la clase. Vamos a concluir con una oración. Ya le hemos mencionado qué es lo que nos espera en siguientes lecciones. Que el Señor le bendiga muy grandemente. Vamos a orar para terminar. Un abrazo muy fuerte.
Señor, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias porque estamos terminando ya con esta segunda clase. Señor, sigue guiándonos, sigue enseñándonos con tu palabra lo que hemos de creer, lo que hemos de defender, lo que hemos de practicar, lo que hemos de proclamar. Tu iglesia, Señor, es algo que te pertenece para siempre, pero es nuestro anhelo que nuestra vida sea humilde para que tú nos moldees conforme a nuestra necesidad. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.